Únete a Discover Puerto Rico el jueves 23 de enero a las 10 de la mañana en la Universidad Interamericana Recinto de Fajardo. No pierdas esta oportunidad de conectar con otros empresarios y crecer juntos. ¡Te esperamos! ¿Qué tal, amigos? Están escuchando lo mejor de la programación de Walo Radio y los invito para que me escuchen todos los sábados a las 10 de la mañana en Stephen Álvarez Informando. Noticias, entrevistas, análisis y la cobertura de eventos especiales en las comunidades. Stephen Álvarez Informando, sábados a las 10 de la mañana por el 1240 AM, 105.1 FM, waloradio.com y todas nuestras plataformas de redes sociales. Stephen Álvarez Informando, el programa del pueblo. Escuchas las entrevistas que hacen noticia en la zona este. Para el récord. Y a las 10 de la mañana, dígame la verdad con Mili Méndez. A las 9:38 regresamos en vivo. Ahora cambio de tema. He tenido la agenda hoy bastante cargada y he tenido a Mayel bastante loco allá en el control maestro. Ahora me acompaña el licenciado Rafael Pereira, a quien le doy los buenos días y le agradezco que haya llegado aquí al estudio de Walo Radio, y voy a estar hablando con él de algunos asuntos interesantes. Pero en primera instancia me gustaría discutir con el licenciado. Recientemente tuvimos una situación en nuestra zona que afectó a unos 54 empleados de unas hospederías en medio de una transacción con el Banco de Desarrollo Económico, y me gustaría que usted pueda quizás arrojarnos un poco de luz con relación a ese caso de este dueño de paradores y el impacto que tiene esto para los 54 empleados que llevaban, algunos de ellos, 20 y pico de años laborando ahí. Ahora quedan desprovistos, ¿verdad?, de su sustento, del sustento de sus familias. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por recibirnos esta mañana. Encantado en saludarte esta mañana. Eso es una noticia trágica. Tú estabas describiendo hace un rato, ¿verdad? Y estabas cuestionando y haciendo unas preguntas muy incisivas, según te venía escuchando esta mañana, sobre la ola criminal que nos arropa y que muchas veces ya nos tornamos indiferentes, ¿verdad? Y nos insensibilizamos con todo lo que está pasando. Eso es muy lamentable. Que normalicemos la incidencia criminal. Es una tragedia. Pero es una tragedia también lo que le está pasando a nuestros pequeños comerciantes. Ciertamente. Y esto, ¿verdad?, que haya sido promovido, ocasionado y avalado por el banco que se supone que impulse el desarrollo económico y es el que tiene la responsabilidad social principal de ayudar a los empresarios, pues es muy lamentable. Tú te estás refiriendo, ¿verdad?, al grupo de las empresas Tropical Inn, que son Palma de Lucía, Hotel Lucía Beach, Costa del Mar, que a veces, ¿verdad?, uno escucha comentarios triviales, ¿verdad? Hay gente que puede decir, ay, mira, son 54 trabajadores, no es tanta gente. Bueno, son 54 padres de familia, ¿verdad?, que dejan de llevar el pan a su hogar, pero los 54 no es una cifra real, porque aquí hay un efecto multiplicador. Aquí estos 54 trabajadores almorzaban por el área, respaldaban al pequeño comerciante que tiene su cafetería, hay suplidores que le entregaban materiales a estos comerciantes, son padres que pagaban hipotecas. O sea, cuando tú sumas todo, estamos hablando de mucha gente. Y lo que explicaba el alcalde en una conversación que sostuvimos con él, que es el efecto en cadena, porque pues iban a otros puntos de ese municipio a disfrutar de la gastronomía, claro, utilizar otros servicios que se ofrecen en el municipio, así que tiene un efecto en cadena la pérdida de estos, la pérdida de esta ubicación que le permitía a personas que venían de distintos destinos a disfrutar de actividades deportivas y de otras actividades, también dejaban de
consumir y generar algún movimiento económico en el municipio de Yabucoa y pueblos limítrofes. Claro, y era el único parador de la zona. Uh-huh. Y es un parador histórico. Y Puerto Rico tiene un problema de habitaciones de hotel de hace décadas que no hemos podido nunca generar un número de habitaciones de hotel que sea cónsono con la demanda que tiene Puerto Rico como destino turístico. Eso lo ha venido a subsanar de cierta manera, ¿verdad? Los Airbnbs, porque hay más de 330,000 Airbnbs que proveen muchas veces estadías a corto plazo. Pero aparte de la tragedia a los empleados, la tragedia humana, hay una tragedia en cómo se dio esta transacción, porque sabemos que esto es producto de una situación, ¿verdad? Yo vengo de la banca, ¿verdad? Y puedo entender un poco la situación, pues estuve en financiamiento comercial por muchos años y uno entiende que los bancos tienen regulaciones y hay que unos contratos que hay que cumplir, pero en este caso estamos hablando de una transacción bien extraña, donde de hecho el pasado presidente se declaró culpable por 2 delitos graves, el señor Burdiel Agudo, el artículo 253 del Código Penal y el artículo 5 de la Ley de Ética, por la manera en que se dieron estas transacciones. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Básicamente lo que pasó fue que el banco se vio sin liquidez, había muchos préstamos con problemas y el banco dice, pues voy a empezar a vender estos préstamos en un tipo de subasta, pero una subasta sin regulación, una subasta sin parámetros, y consiguieron una compañía que pagó 25 centavos por dólar del préstamo. Claro, estos pagan 25 centavos por dólar porque no compraron solamente ese préstamo, compraron miles de préstamos. Pero esto da el traste con las manifestaciones que hace el dueño, que, ¿verdad? Uno, la verdad es que lee esto y le dan ganas de llorar, donde él manifiesta que él hizo una oferta, el señor López Medina, que es el dueño, él hizo una oferta de 54 centavos. Mientras que esta compañía que se quedó con los préstamos solo ofreció 25 centavos. O sea que está ofreciendo más del doble y aún así no logró su propósito. Porque claro, ya son transacciones que vienen corriendo y vienen evaluando carteras. O sea, hay muchos préstamos envueltos en esto. O sea que esa cartera no tan solo tenía las hospederías de Don Juan, sino que tenía otros préstamos, probablemente 10, 15 por el precio de 25 centavos. De 25 centavos. E inclusive el abogado del señor López Medina hace unas expresiones en la prensa donde indica que en el tribunal, o sea, estando avanzados los procedimientos antes de que ejecutaran las propiedades, ellos lograron hacerle una oferta a esta compañía de $2.500.000. Y aún así no se la aceptaron. Entonces, claro, el cuestionamiento aquí, ¿verdad? Que debemos hacernos como puertorriqueños, ¿verdad? Preocupados por lo que le pasa a nuestros comerciantes es, se agotaron aquí todas las alternativas. O sea, ¿por qué el Banco de Desarrollo anuncia con bombos y platillos el año pasado que consiguieron una inyección del Tribunal Federal de 30 millones para pequeñas y medianas empresas, que son para ayudar a compañías que tengan ingresos de menos de 20 millones y empleen menos de 700 personas, que ciertamente el parador cabe dentro de ese parámetro? ¿Por qué no se aprovecharon de esa inyección del Tesoro Federal? El Banco de Desarrollo fue proactivo en ofrecer esa alternativa, porque nosotros sabemos, ¿verdad? Cuando estamos en el tribunal, que tú estás representando a un cliente, pero siempre los abogados tenemos que estar receptivos y abiertos a una negociación en cualquier momento, porque en la negociación todo el mundo gana y todo el mundo pierde, pero siempre es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Así que pudo haberse resuelto esto de otra forma. Pudo resolverse de otra manera, y aquí hay que hacerse muchas preguntas. ¿Dónde está el banco cooperativo? El banco que se supone que desarrolle las alternativas cooperativas y que sea proactivo en esto. ¿Se vislumbró en algún momento la posibilidad de hacer una cooperativa donde todos los empleados fueran socios del parador
y posiblemente el dueño tuviera una participación mayor porque tuviera una cantidad mayor de acciones cooperativas. Esa pudo haber sido una alternativa, licenciado. Pudo haber sido una alternativa porque lo hemos visto en otras ocasiones. No sé si recuerdas un caso de lo poquito que nos quedaba de la industria textil, que en Puerto Rico la industria textil en los 50 era una parte importantísima de nuestra industrialización. Ahora no queda prácticamente nada. Se la llevaron fuera de aquí porque el trabajo, ¿verdad? Es a un costo menor. Los costos de producción son enormes en Puerto Rico, sobre todo el costo del tema de siempre, ¿verdad? El tema de la energía eléctrica. Pero los costos del overhead de los empleados aquí es altísimo. Muchos clientes se han ido a la República Dominicana, a Costa Rica, a Panamá, o a tan lejos como como Malasia, India. Pero hay un caso bien interesante en Comerío, donde los empleados se pusieron de acuerdo, fueron reactivos, crearon una cooperativa de empleados. Cada empleado, claro, puso un capital, tú arriesgas, ¿verdad? Porque en toda empresa siempre hay que arriesgar, pero qué gratificante tener una compañía donde todos participen, donde todos tengan una oportunidad de voz y voto y donde sea a través del movimiento cooperativo que se pueden lograr muchas de las luchas de los empresarios. Esto es una alternativa que yo entiendo que pudo haber estado sobre la mesa, pero cuando tú estás inmersa en un caso judicial con la presión que ha tenido don Juan López, nuestro amigo Juan López Medina, a quien, ¿verdad? Yo he desarrollado una empatía tremenda con él porque lo considero un héroe de la batalla que tiene que dar un empresario por mantener su negocio vivo. Porque en Puerto Rico mantener un negocio vivo es casi un milagro. Sí, es un deporte extremo. Es un deporte extremo, definitivamente. Voy a hacer la pausa. Me gustaría que usted nos pueda arrojar quizás un poco de luz sobre la nueva ley de capitulaciones. Seguro que sí. Voy a hacer la pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poco sobre la ley de capitulaciones. Además, esta orientación y estos datos y detalles que nos está ofreciendo están disponibles para que usted pueda ofrecer asesoría tanto a pequeños y medianos comerciantes, así también como individuos en el área financiera, que es algo tan importante. Claro, y que los empresarios sepan que siempre hay que buscar alternativas. O sea, lo peor que uno puede hacer, ¿verdad? Cuando uno recibe una demanda, pues el efecto psicológico es fuerte, ¿verdad? Porque uno muchas veces entiende que no es lo más justo o que no se dieron todas las oportunidades, pero ya una vez el proceso comenzó, lamentablemente el reloj está corriendo y lo peor que uno puede hacer es cruzarse de brazos. Hay que buscar apoyo, ¿verdad? Hay que buscar ayuda profesional y teniendo en mente que siempre el abogado debe ser un puente de comunicación. Las peleas tienen que ser entre las partes, ¿verdad? Y sobre todo estos casos de divorcio y estos casos de familia, que hay medios hermanos que no se pueden ver y estos casos de herencia que son tan... Los abogados siempre tenemos que ser el punto de enlace, porque si nos ponemos antagónicos también y nos dejamos llevar por no se resuelve el caso. Claro, y entonces aquí nadie gana, ¿verdad? Hay casos que vemos 3, 4, 5 generaciones peleando por un lote y ya nadie ni se acuerda de quién era el dueño original, que era la tatarabuela, y muchas veces todos mueren y a la larga pues puede ser hasta el Estado el que disfrute de esa propiedad. El que termine con la propiedad. Todo el mundo tiene que ceder para... Hay que ceder algo. Voy a la pausa y cuando regresemos hablamos un poco sobre la ley de capitulación. ¿Cómo no? The Financial Attorneys. Búsquenos en Facebook, YouTube e Instagram.